Me gustaría que comenzáramos con una palabra de oración. ¿Qué les parece? Oremos pidiendo la dirección a nuestro gran Dios y Señor Jesucristo. Nuestro buen Padre Celestial, gracias Dios te damos por darnos el privilegio de poder en esta noche nuevamente abrir tu santa palabra para seguir estudiándola. Eso es lo que hacemos, eso es lo que tú nos has llamado a hacer, que escudriñemos las escrituras porque en ellas nos parece que tenemos la salvación y la vida eterna. Te damos a ti toda la gloria y toda la honra. Te pedimos, Señor, de que tú nos hables hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Como les decía, se pueden abrir sus Biblias en el libro de San Juan, básicamente el versículo número 11, el versículo número 12 y el versículo número 13, y tratar de entender el pasaje bíblico de la mejor manera. San Juan capítulo número 1 comienza diciendo, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Aquí yo voy a hacer una pequeña pausa, solamente para que ustedes noten algo importante, y es de que dice la Biblia en el versículo número 3 de San Juan, capítulo número 1, que todas las cosas fueron hechas por el verbo. Ahora bien, es importante comprender que el verbo en este pasaje bíblico se refiere específicamente a Jesucristo. Entonces, entendemos, basado en las escrituras, de que San Juan capítulo número 1 le está asignando a Jesús la responsabilidad o el privilegio de haber sido Él el creador de todo el universo. Esto es importante porque más tarde, en el versículo número 11, vamos a estar aprendiendo que dice específicamente que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Entonces, lo primero que yo quiero dejar claro, ¿verdad?, en este día o en esta noche, es que Jesucristo es el creador de todas las cosas. Eso también nos enseña algo muy importante con relación a Jesús y es la realidad, número uno, de que Él es Dios, de que Él es divino y de que Él es parte de lo que nosotros conocemos, ¿verdad?, como la Trinidad. Por lo menos a mí me gusta definir la Trinidad como la realidad de que un Dios único, un solo Dios verdadero, Él ha decidido manifestarse a los hombres a través de tres personas distintas que comparten la misma esencia divina. Y entonces nosotros no creemos en tres dioses, ¿verdad? Como afirman algunas personas. Creemos que un solo Dios único, ha decidido manifestarse o expresarse
o relacionarse con nosotros a través de tres personas distintas que comparten una misma esencia divina. Y a eso, y a eso es a lo que nosotros le llamamos la Trinidad. El versículo número 4 dice lo siguiente: en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Inmediatamente después, en el versículo número 6 dice el texto: hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Bueno, lo único importante de acentuar aquí, ¿verdad? Con relación a Juan, como él lo va a mencionar, es de que Juan no era la luz. Juan no era el Mesías, Juan solamente era el precursor del Mesías, el que había de venir. Versículo número 7 dice: este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Aquí vale la pena nuevamente hacer una pequeña pausa, y la pausa que quiero hacer es con relación, noten, la razón por la cual la luz vino a este mundo. En otras palabras, la razón por la cual Cristo vino a este mundo es para que todas las personas crean en Él. La realidad, hermanos, es que, y amigos, la realidad es de que el propósito fundamental por el cual Cristo vino a este mundo, como lo vamos a estar viendo más tarde, es para que usted y yo tengamos una oportunidad de salvación. Si Cristo no viene, entonces nosotros no tenemos ninguna oportunidad. Como dice la palabra del Señor, estaríamos sin Cristo, sin esperanza, alejados de los pactos, de la promesa y completamente separados de Dios. Pero Dios, como lo vamos a estar enfatizando una y otra vez a través de este estudio, Él ha decidido que a través de Jesucristo nosotros tengamos una oportunidad de salvación, y es exactamente lo que ese versículo bíblico enseña. El versículo número 8 nuevamente nos especifica de que Juan no era la luz, él solamente era el mensajero, el precursor. Dice el versículo número 8: no era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Y nuevamente, yo quiero que ustedes noten, hermanos, yo sé de que hay diferentes posiciones teológicas tal vez con relación a ciertos aspectos salvíficos, incluyendo, ¿verdad?, la predestinación, pero una de las cosas que la Biblia declara es, por lo menos en el versículo número 9: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. El punto fundamental, ¿verdad?, de este versículo bíblico es que Jesucristo vino con un propósito específico, y el propósito específico por el cual vino es para que las personas tuviesen una oportunidad de salvación. Como lo reiteraremos una y otra vez a través de este estudio. Versículo número 10: en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Entonces, lo interesante de este versículo es que Jesús viene al mundo, Él es el creador del mundo, pero cuando viene a este mundo, el creador no es reconocido por la creación. Y obviamente lo que estamos hablando, ¿verdad?, es de los hombres, que somos creación de Dios. Pero mi énfasis en este momento, ¿verdad?, va a comenzar a partir del versículo número 11, el versículo 12 y el versículo número 13. Comienzo específicamente en el versículo número 11. Dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Bueno, es aquí donde es importante entender lo que ya hemos enfatizado, de que Jesucristo es el creador de todas las cosas. Si usted todavía tiene dudas con relación a que Jesucristo es el creador, pues vamos a tener que leer algunos pasajes específicos, ¿verdad? Como San Juan capítulo número 1 que acabamos de leer, y también hacer una relación o correlación con Génesis capítulo número 1, donde dice la Biblia: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y San Juan capítulo número 1, versículo 1 nos dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces es claro en las escrituras de que Dios el Padre se complació
en que por medio del Hijo fueran creadas todas las cosas. Es lo mismo también que dice el libro de Hebreos, capítulo número 1, que Dios nos ha hablado en otros tiempos a través de los profetas, pero que en estos últimos días nos ha hablado a través de Jesucristo. Y si ustedes lo van a leer cuando tengan tiempo, una de las cosas que nos dice Hebreos es que toda la creación ha sido lograda a través de lo que Jesucristo ha hecho. Bueno, ¿por qué no vamos rápidamente al libro de Hebreos para que no solamente nos quedemos pensando al respecto, sino que lo miremos? Hebreos capítulo número 1, como les mencionaba, pero dice el texto específicamente, comenzando. Dice, Dios habiendo hablado, en el capítulo número 1 del libro de Hebreos, versículo número 1, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Bueno, como ustedes pueden ver, el libro de Hebreos también enfatiza la realidad de que es a través de Jesucristo que fue creado todo el universo. Entonces, una de las cosas que sabemos hasta el momento, basado en los textos que hemos visto, número uno, es que Jesucristo es Dios. Número dos, que Jesucristo es el creador de todas las cosas. Y eso es importante de entenderlo para que podamos estar claro de esta realidad con relación a la persona de Jesucristo. Bueno, quiero regresar ahora al versículo número 11 específicamente, donde el texto dice, a lo suyo vino. Todo esto, ¿verdad? Lo enfatizo, que a lo suyo vino, refiriéndose a que vino a su creación. Jesús vino a lo que le pertenecía. Él vino a lo que él había creado. Entonces es la primera parte del versículo número 11, donde dice, a lo suyo vino. Ahora bien, ponga atención en esto. Jesús vino a este mundo al cual le pertenecía, pero la segunda parte del versículo 11 dice, y los suyos no le recibieron. Los suyos no le recibieron. Ok, aquí es importante tratar de explicar este versículo de la mejor manera posible. Y la mejor manera posible de explicarlo es que cuando la Biblia dice, y los suyos no le recibieron, existe la tendencia, o por lo menos nosotros creemos, que se está refiriendo específicamente a los judíos, los suyos. Los suyos refiriéndose a las personas que, así como Jesucristo, también eran judíos. Ahora, ¿cómo nosotros podemos expresar esta realidad o por qué podemos llegar a esa conclusión? Bueno, llegamos a esa conclusión basados en algunos otros versículos bíblicos. Uno de los versículos bíblicos, ¿verdad?, que nosotros podemos entender para tener ese fundamento. Si ustedes van conmigo al libro de Mateo, capítulo 10, comenzando específicamente en el versículo número 5, si pueden verlo. No sé si se acuerdan, pero Jesucristo va a comisionar a los apóstoles a que lleven el evangelio, pero una de las cosas que se va a asegurar Jesús es que lleven el evangelio, pero que lleven el evangelio primeramente a los judíos. Esto lo voy a repetir varias veces. Esto no significa en ninguna manera de que Jesucristo no vino con el propósito de salvar a los diferentes tipos de personas, a los diferentes grupos étnicos. Simplemente significa que durante el ministerio terrenal de Jesús, su énfasis era alcanzar fundamentalmente a los judíos. Y eso no lo digo yo, eso está en la Biblia. Mateo capítulo número 10, versículo número 5. Note cuál es el mandato o qué es lo que el Señor está esperando de que sus discípulos hagan. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis. Ahora bien, no sé si ustedes saben quiénes son los gentiles, pero los gentiles somos nosotros y Jesús le está diciendo específicamente, no vayan por caminos de gentiles específicamente, y en ciudades samaritanas no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa
de Israel. Entonces, hermanos, nosotros sabemos, versículo número 11, el texto dice, a lo suyo vino, hablando de la creación, porque esta creación le pertenece a Dios, le pertenece a Jesús, más los suyos, y a mí me gustaría que ustedes vayan viendo en ese versículo 11, y los suyos no le recibieron. Los judíos no recibieron a Jesús. Los judíos no recibieron el mensaje del Señor, pero no obstante, eso no cambia la idea de la primera parte, que Él vino a los suyos, con el propósito que durante su ministerio su enfoque eran los judíos. Solamente para corroborar esta idea, nuevamente quiero invitarlos que vayan conmigo al libro de Mateo, capítulo número 15, donde podemos ver claramente, nuevamente, de que Jesucristo tiene un énfasis y el énfasis es la predicación a los judíos en ese momento específico. Nuevamente, nosotros sabemos, ¿verdad?, que una vez que Jesucristo envía el Espíritu Santo, aún la gran comisión no está restringida simplemente a los judíos, ni geográficamente, ni tampoco étnicamente. Nosotros sabemos que a partir del capítulo número 8 el Evangelio va del libro de Hechos. A partir del capítulo número 8 del libro de Hechos, el Evangelio se va a expandir a todas las, bueno, no a todas las naciones, pero por lo menos a muchos lugares donde las personas no son judías. No obstante, nuevamente me gustaría recalcar de que durante el ministerio terrenal de Jesús, el énfasis eran los judíos. Hay una historia muy interesante y está en el libro de Mateo capítulo número 15, comenzando en el versículo número 21. Saliendo Jesús de ahí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Note, esta es una región donde no había muchos judíos. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. O sea, noten, es una necesidad real. Esta mujer viene a ver a Jesús y le está presentando una necesidad real. Su hija está siendo atormentada por un demonio. Ahora bien, en el versículo número 23, noten la respuesta de Jesús. Y esto, hermanos, nuevamente simplemente con el objetivo de enfatizar que durante el ministerio terrenal de Jesucristo aquí en la tierra, durante esos 3 años y algunos meses que él estuvo, su énfasis y nuevamente su énfasis va a ser ministrar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. En otras palabras, a los judíos principalmente. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose, sus discípulos le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo, ok, aquí es el énfasis que yo quiero que usted escuche con atención. Él respondiendo dijo, no soy enviado, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. No soy enviado, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y el énfasis nuevamente de Jesucristo es, en este preciso momento de mi ministerio, mi énfasis es hablarle a los judíos del plan que Dios tiene para ellos. Versículo número 25. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo, él dijo, no está bien. Ahora, yo quiero que usted ponga mucha atención en esta expresión de Jesucristo. Respondiendo, él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Mis amados hermanos y amigos que, no, que me están escuchando, tal vez van a escuchar este mensaje en algún momento. Una de las cosas que yo quiero que ustedes noten, que el lenguaje de Jesús no es muy candoroso. O no es un lenguaje, ¿verdad? Que necesariamente la persona se va a sentir bien con lo que está escuchando. La palabra de Jesús, en mi opinión, son palabras que probablemente esta mujer se sintió ofendida por lo que Jesucristo le había dicho. Respondiendo, le dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Pero noten, por si acaso usted alguna vez se siente ofendido por algo o se siente lastimado por lo que le dicen o se siente herido, de que usted tenga la misma actitud de esta mujer. Noten, la mujer no le dijo, ay, me siento ofendida, ¿por qué me hablas de esa manera?
No, esa no es la respuesta de ella. Y eso refleja la evidencia de que esta es una mujer que entiende la necesidad de su situación, la realidad de su situación, número uno, y que también entiende lo que Jesucristo le está diciendo. Ella entiende que no, que es una mujer que no es judía y que Jesucristo le está explicando de que en este preciso momento Él ha venido específicamente a llamar a las personas que están perdidas de la casa de Israel. Ella le dijo, sí, señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Noten, la respuesta para mí es una respuesta excelente. Es cierto que no está bien tomar el pan de los hijos y dárselo a los perrillos, pero también, Señor, los perrillos comen de las migajas que caen de las mesas de sus amos. Ahora bien, noten la respuesta del Señor Jesús en el versículo número 28. Entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. La pregunta para nosotros, por la manera de aplicación en este momento es, ¿qué tanta fe tiene usted? ¿Qué tanta fe tengo yo? O por todo nos ofendemos, o por todo nos sentimos mal cuando se nos dice algo que no nos gusta. Entonces, una de las cosas que la Biblia nos enseña en este pasaje bíblico no es solamente que es el énfasis que yo estoy haciendo, que Jesucristo en su ministerio terrenal vino específicamente a llamar a las personas que estaban perdidos de la casa de Israel. Ese era su énfasis, pero hay otro énfasis aquí. El énfasis más grande es, hey, no te sientas ofendido. O sea, no te sientas mal por lo que, por lo que alguien te dice. Prioriza lo que es más importante. Y lo que era más importante en la vida de esta mujer era que el Señor le diera el privilegio de poder ver que su hija sanara. Yo quiero que usted escuche nuevamente la palabra de Jesús y que después usted haga un análisis de conciencia. Versículo número 28. Entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Dos preguntas. Número uno, ¿es grande nuestra fe? Es una buena pregunta. ¿Es grande tu fe? Y número dos, ¿creen ustedes que el Señor nos diría a nosotros lo mismo? Es grande la fe de ustedes, se va a hacer conforme a lo que ustedes quieran. En otras palabras, basada en la realidad de su fe, yo voy a responderles, porque ustedes tienen fe, ustedes tienen confianza. Bueno, todo esto simplemente para corroborar una realidad y es de que Jesucristo vino a lo suyo, la creación, y los suyos no le recibieron. Ahora, ¿cómo sabemos que no le recibieron? Bueno, vamos a ir rápidamente al libro de Mateo, capítulo 23, y ustedes se van a dar cuenta que realmente no le recibieron. Dos pasajes solamente, hay un sinnúmero de pasajes que podría mencionar, pero no estoy interesado en tantos, porque tampoco tenemos todo el tiempo. Entonces, vamos a ir rápidamente al libro, al libro de Mateo capítulo 23, para que ustedes noten este pasaje específicamente, en el versículo número 37 al 39, que es un pasaje que probablemente ustedes están familiarizados con él. Dice el texto, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Y ese es el énfasis. El énfasis que yo quiero hacer solamente es el versículo 37. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, a los israelitas, como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Una de las cosas que este pasaje nos demuestra, ¿verdad?, de una manera vívida, es que los israelitas rechazaron a Jesús. En realidad, la muerte de Jesucristo en la cruz es una demostración tangible de que ellos rechazaron a Jesús. El otro pasaje bíblico que a mí me gustaría mostrarles está en el libro de Romanos, simplemente para que nosotros nos demos cuenta que específicamente es cierto. Los israelitas han rechazado al Señor, pero eso no significa que ellos también, al igual que nosotros, no van a tener una oportunidad de salvación. En el capítulo número 11 del libro del libro de Romanos,
Dice el texto, ¿qué le parece si comenzamos desde el versículo número 25? Porque no quiero, hermanos, dice el apóstol, que ignoréis este misterio para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Entonces, el pueblo de Israel, dice el texto, se ha endurecido. ¿Hasta cuándo van a estar endurecidos? Hasta que entren todas las personas que no son israelitas y que sean parte y que se conviertan en parte de la familia de Dios. Ahora, versículo número 26 y 27 dice algo muy interesante, principalmente el 26. Y luego todo Israel será salvo. Como está escrito, vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados, dice el versículo número 27. Entonces, una de las cosas que sabemos, ¿verdad? Es que Jesucristo vino a este mundo, Jesucristo vino a lo suyo, a esta creación que le pertenece. Los judíos, que eran el grupo, obviamente, que Jesucristo representaba, por así decirlo, porque él también era un judío, no le recibieron. Y ahora vamos a tratar de recapitular el versículo número, en el versículo número 11, que es el que hemos estado mirando en el libro de San Juan, específicamente San Juan capítulo número 1, si pueden ir conmigo en este momento. Pero dice el texto específicamente, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Ese es el versículo número 11. Ahora bien, ¿qué dice el 12 de San Juan capítulo número 1? Bueno, específicamente dice lo siguiente, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y aquí, hermano, vamos a tratar de analizar varias cosas, ¿verdad? La primera es la necesidad de recibir a Jesús. Eso es lo primero que yo quiero que ustedes noten. Y note que la Reina Valera, en vez de decir pero, dice más, pero lo tiene el más sin acento, y eso significa que es un pero. Entonces, usted puede leer fácilmente el versículo número 11, a lo suyo vino, a su creación vino, y los suyos, los israelitas, no le recibieron, pero a todos los que le recibieron, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y aquí, mis amados hermanos, es importante que aprendamos ciertas cosas. Y la primera que a mí me gustaría enfatizar es la idea de recibir a Jesús. Recibir a Jesús. Dice el texto, a todos los que le recibieron. ¿Qué significa recibir a Jesús? Bueno, más tarde vamos a hablar acerca de qué significa recibir a Jesús y qué significa experimentar con el nuevo nacimiento. Porque para poder recibir a Jesús, usted tiene que pasar por un proceso y el proceso que debe de pasar es el proceso del nuevo nacimiento. Una de las cosas que estamos seguros, no obstante, es que si recibimos a Jesús, entonces nosotros inmediatamente pasamos a formar parte de la familia de Dios. Dice ese texto, a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. En este momento me gustaría pausar un minuto solamente para preguntarles, ¿verdad? Es mi confianza que la mayoría de personas que estén mirando este programa, que lo vayan a ver, que ya tengan una relación con el Señor, pero que ya hayan recibido a Jesús como Señor y Salvador. Para recibir a Jesús, básicamente es necesario pasar por un proceso, como lo he mencionado, y al final de esta presentación, yo les voy a estar compartiendo cómo es que usted puede recibir a Jesús. En este momento voy a enfocarme en el versículo número 13. ¿Qué sucede cuando una persona recibe a Jesús? Bueno, lo primero que sucede es que esa persona inmediatamente forma parte de la familia de Dios. Y yo no sé si ustedes saben, pero la mayoría de personas considera que si ellos creen en Dios, entonces significa lo mismo que creer en Jesús. No obstante, San Juan capítulo 14, comenzando en el versículo número 1, nos dice algo diferente. Jesús nos enseña específicamente en San Juan capítulo 14, no se turbe vuestro corazón, creen en Dios,
crean también en mí. Y lo que San Juan capítulo 14, versículo número 1 nos dice verdaderamente es que no te confundas. Simplemente porque tú dices que crees en Dios, no significa que tú crees en Jesús. Para creer en Jesús, tú tienes que pasar por un proceso específico que vamos a estar hablando en un minuto. Entonces, segundo, San Juan capítulo 14, versículo número 2 nos dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y lo que Jesús nos está diciendo es, en el cielo hay lugar para todas aquellas personas que reciban al Señor Jesús. Lo voy a mencionar en este momento, aunque lo voy a hacer varias veces a través de esta presentación, pero para recibir a Jesús, tú tienes que asegurarte de que pasas por un proceso total de arrepentimiento, que reconoces tu culpabilidad, que reconoces tu pecado, que te arrepientes de tu pecado, pero es necesario recibirle. Nota lo que dice Juan 3:16. Yo sé que este pasaje es súper conocido para todos ustedes. Juan 3:16 específicamente dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, ¿para qué? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Versículo número 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de Jesucristo, obviamente. El énfasis que a mí siempre me gusta hacer es el versículo número 18. ¿Por qué el número 10? ¿Por qué el versículo número 18? Porque habla de creer cuál es la situación de la persona que ha creído en Cristo y cuál es la situación de la persona que no ha creído en Cristo. Noten lo que dice el versículo número 18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Lo voy a repetir nuevamente y después hago una pequeña explicación del texto que acabamos de leer. Dice ese texto, el que en él cree no es condenado. En otras palabras, si usted tiene una relación con el Señor, entonces usted no es condenado. Usted, de acuerdo a lo que nosotros entendemos bíblicamente hablando, solamente hay dos lugares que uno puede ir cuando uno muera. Es cierto que en algunas ocasiones se nos dicen de que existe un tercer lugar, el purgatorio o un cuarto lugar, algunas personas le llaman el limbo, ¿verdad? Supuestamente ahí es donde van los niños. El purgatorio es donde van algunas personas que todavía no han purgado todos sus pecados. No obstante, a mí me gustaría enfatizar en esta noche de que tanto el purgatorio como el limbo no son dos lugares que usted los puede demostrar bíblicamente. Solamente hay dos lugares que podemos demostrar bíblicamente. Uno es el infierno y el otro es el cielo. Entonces, cuando el versículo número 18 dice, el que en él cree no es condenado, lo que está diciendo es, el que cree en Cristo no tiene que ir al infierno. Pero noten la segunda parte de ese versículo. Pero el que no cree, interesantemente, dice ese texto, ya ha sido condenado. En otras palabras, ya estás destinado a la destrucción eterna en el infierno. Ahora, yo no sé, ¿verdad? Si ese es el lugar donde, donde usted quiere ir, pero personalmente, pues yo no creo que sea un buen lugar. Versículo número 18, la última parte. ¿Por qué algunas personas van a ir al infierno? Porque no han creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces, recapitulando, hay dos lugares donde usted puede ir cuando muera. Número uno es el cielo, número dos es el infierno. ¿Qué es lo que determina a dónde usted va a ir cuando muera? Bueno, la relación o la falta de relación que tengas con el Señor. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. También San Juan, capítulo número 11, versículo número 25, no sé si se acuerdan, es la historia de la resurrección de Lázaro. Pero interesantemente, Jesucristo había llegado supuestamente tarde cuando Lázaro había fallecido. ¿Se acuerdan? Lázaro era el hermano de Marta y de María. La palabra del Señor dice que al final Marta va al sepulcro con Jesús donde había sido enterrado o sepultado, para hablar correctamente, Lázaro. Y Jesús le dice, Jesús da una orden y la orden que da es, quiten la piedra.
porque no recuerden que en ese tiempo a las personas se les sepultaba en cuevas y normalmente se ponía una piedra, ¿verdad? Para que el mal olor o el proceso de putrefacción no afectara a las personas. Pero interesantemente, Jesús le dice a las personas que están ahí que quiten la piedra, pero interesantemente, María, mejor dicho, Marta, le dice al Señor Jesucristo, Señor, lleve ya, porque es de 4 días. Jesús le dice a Marta algo que es de valor para nosotros y es específicamente, no te he dicho de que si crees verás la gloria de Dios. Y en el libro de San Juan, si ustedes van conmigo, específicamente en el versículo número 25, Jesús dice algo que todos debemos recordar. Versículo número 25, le dijo Jesús, eh, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Ahora, ¿por qué Jesús le dice eso a María? Porque Marta, ella creía en la resurrección de los muertos. Entonces, en el versículo número 21 del libro de San Juan, dice la Biblia, Marta y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto, mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Ahora, en el versículo número 24 dice la Biblia, Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero, pero note el versículo número 25 y es donde yo quiero que usted ponga atención porque esto es lo que corrobora la idea de creer en Jesús. Dice el versículo número 25, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y eso de morir eternamente, hermanos, se refiere nuevamente a la separación eterna entre Dios y los hombres. Los hombres van a heredar la condenación eterna en el infierno si es que no establecen antes de morir una relación personal de salvación con Cristo. Entonces, hemos visto 2 versículos, aunque ustedes no lo crean, y ya pasaron 37 minutos, así que tenemos que ir terminando. Pero en el versículo número, San Juan capítulo número 1, versículo número 13, yo solamente quiero que ustedes noten, ¿verdad? La diferencia entre el nacimiento físico y el nacimiento espiritual. Versículo número 13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Ahora bien, voy a tratar de explicar esto brevemente en este momento, pero voy a tratar de enfatizar cada uno de los elementos que aparecen en este versículo bíblico. Noten, las personas que son hijos de Dios, las personas que han creído en Jesús y que son hijos de Dios, estas personas son diferentes. ¿Por qué son diferentes? Porque han nacido, y más tarde explico más al respecto, han nacido espiritualmente hablando. Lo primero que el versículo número 13 menciona es que los hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre. Y aquí, hermanos, la manera más fácil de entenderlo, ¿verdad? Eso de sangre se refiere al aspecto de descendencia, pero no estoy diciendo que esto es lo que el texto dice, solamente estoy tratando de ilustrarlo, pero es el aspecto de cómo un hombre y una mujer comparten cromosomas para que el hijo que va a nacer o el hijo que va a ser engendrado entonces es de la misma sangre de ellos, de la misma descendencia de ellos. Y eso es en cierta manera lo que el Señor está diciendo aquí, los cuales no son engendrados de sangre. Eh, y recuerden, la comparación es las personas que nacen naturalmente o las personas que nacen físicamente, todos tenemos que pasar por ese mismo proceso. Todos nosotros, bueno, sabemos, ¿verdad? Basada en la ciencia hoy en día, de que nosotros todos tenemos 23 pares de cromosomas. Y esos 23 pares de cromosomas, interesantemente, 23 cromosomas son los que comparte el hombre, 23 cromosomas son los que comparte la mujer. Y de esa manera, obviamente, nosotros entendemos, es como nosotros somos engendrados toda el aspecto de físico del nacimiento es parte integral de esto. Y eso es lo primero que
el apóstol Juan en este caso está comunicándonos. Segundo, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne. Y aquí, hermanos, una manera de entenderlo, ¿verdad? Eso de voluntad de carne, eso específicamente con relación, y créanmelo, esto es verdad, todos nosotros que hemos nacido, hemos sido el producto de una relación conyugal. El nacimiento físico es así. O sea, su mamá y su papá se casan, tienen relaciones conyugales y así es como nosotros nacemos. O sea, no hay otra manera de que alguien pueda nacer. El único que nació diferente fue Jesucristo, que nació por obra y gracia del Espíritu Santo. Entonces, ese texto dice específicamente, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y de lo que estamos hablando es nacimiento físico, nacimiento espiritual. En el nacimiento físico tiene que haber el involucramiento entre un hombre y una mujer. Tiene que compartir el ADN el hombre y la mujer. Y tiene que haber el deseo de, de parte del hombre y de la mujer de ser padres. Y esa es la última parte, ¿verdad? Ni de voluntad de varón, sino de Dios. Este es el énfasis. El énfasis es que para que nazca un niño físicamente hablando, esas tres cosas tienen que ser verdad. No obstante, el nacimiento espiritual es diferente. Y para entender el nacimiento espiritual, pues tenemos que ir al libro de San Juan, capítulo número 3, específicamente cuando Nicodemo viene a ver a Jesús de noche y específicamente, vamos a leerlo rápidamente, ¿verdad? Para que ustedes lo vean. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro porque nadie puede hacer las cosas que tú haces si no está Dios con él. Ahora, noten, aquí está el énfasis en el versículo número 3. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Si no tienes un nacimiento espiritual, no puedes ver el reino de Dios. Y eso es lo que el Señor Jesucristo le está diciendo a Nicodemo. Nicodemo le dijo, cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Bueno, si a usted le hicieran esa pregunta, yo creo que la pregunta, y si nos la hicieran a nosotros esa pregunta, la respuesta más lógica sería no. Una persona que ya nació no puede entrar nuevamente al vientre de su madre y nacer. No hay manera. Eso es claro. Respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces tenemos que nacer espiritualmente. Ahora bien, en los próximos minutos que me quedan, a mí me gustaría compartirles cómo es que usted nace de nuevo, cómo una persona nace de nuevo. Es cierto, porque ya nacimos físicamente, si estamos presentes en este mundo, pues ya nacimos. Nuestros padres decidieron que naciéramos, obviamente todo coordinado por Dios y orquestado por el plan perfecto de Dios, pero una de las cosas que entendemos es que ellos quisieron que nosotros naciéramos, principalmente nuestra madre. Pero ¿cómo nace usted espiritualmente hablando? Bueno, en los próximos minutos les comparto. Número uno, para nacer espiritualmente, lo primero que usted tiene que hacer es reconocer de que usted es un pecador, así como yo y así como todos nosotros. Romanos 3:23 específicamente dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Usted y yo estábamos destituidos de la gloria de Dios. La gloria de Dios es la posibilidad de heredar la vida eterna en el cielo. Y de acuerdo a Romanos 3:23, usted no y yo no teníamos acceso a la gloria de Dios. Eso es Romanos 3:23. ¿Por qué no tenemos acceso a la gloria de Dios? Porque somos pecadores. Eso dice la palabra del Señor en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Segundo, para que usted pueda nacer de nuevo, usted tiene que comprender que usted va a morir un día. Yo no sé cuántos años usted tiene. A mí, yo no sé, y yo no sé de verdad quién va a estar viendo este video eventualmente en algún momento y qué edad va a tener esa persona, pero una de las cosas que le puedo asegurar sin temor a equivocarme es que toda persona que ha nacido eventualmente va a morir.
de eso no hay duda. La muerte es segura. Usted va a morir un día. Usted, no sé cuántos años más vas a vivir, pero una de las cosas que sabemos perfectamente es que vamos a morir un día. Ahora, ¿por qué morimos? Bueno, morimos porque somos pecadores. Eso dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva, o en otras palabras, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 6:23. La paga del pecado es la muerte. El regalo de Dios es vida eterna. Ahora, ponga atención en eso porque esto es importante. La Biblia dice en Romanos 6:23 que la paga del pecado es la muerte. ¿Qué muerte? Bueno, me gustaría explicarle que hay por lo menos en la Biblia dos tipos de muerte. La muerte física y la muerte espiritual. ¿Qué es la muerte física? Pues la muerte física es cuando tu corazón ya no te funciona, tu cerebro ya no te funciona, ya no tienes ningún signo vital. Viene la persona, el médico, la enfermera y dice, está muerto físicamente, ya no vives, pero hay una segunda muerte y es la muerte espiritual. La muerte espiritual desde una perspectiva bíblica es la separación eterna entre los hombres y Dios. ¿Y cómo vamos a estar separados? Porque algunas personas que todavía no tienen una relación con el Señor, se acuerdan que no han recibido a Jesús, que no son hijos de Dios, lamentablemente van a pasar la eternidad en el infierno. No porque no tengan una oportunidad, porque obviamente usted tiene una oportunidad. El hecho de que si usted tiene el privilegio de poder ver este video en algún momento, yo no sé cuándo, pero pues Dios te está hablando. Dios te está tratando de comunicar un mensaje específico a través de tu siervo y el mensaje es muy sencillo. Dice el Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, por un lado, tenemos que comprender, para nacer de nuevo, tenemos que comprender, número uno, que somos pecadores. Yo soy pecador, tú eres pecador, todos somos pecadores. Podemos conjugarlos todos, yo pecador, tú pecador, el pecador, nosotros pecadores, ellos pecadores, porque todos somos pecadores, ¿ok? Y el texto dice específicamente, por cuanto todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Lo segundo, como le mencionaba, Romanos 6:23, que vamos a morir un día. Lo tercero es que a pesar de que somos nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Es exactamente lo que la palabra del Señor enseña en el libro de Romanos capítulo 5, versículo número 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo nosotros aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ok, ¿qué es lo que hemos visto hasta el momento? Me gustaría recapitular. A ver si ustedes recuerdan. Yo sé que ha sido una enseñanza extensa, pero comenzamos hablando acerca de que Jesucristo es el creador de todas las cosas. Ese es el énfasis. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Después aprendimos de que Jesucristo vino a este mundo, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Versículo número 12, más a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, dice el texto, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados ni de sangre, ni de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, esas cosas debemos de tenerlas completamente claras para poder comprender cuál es el propósito que Dios tiene para con nosotros. Y el propósito que Dios tiene con nosotros es asegurarse que podemos establecer una relación personal de salvación con Él. Ahora, ¿cómo la establecemos? Por medio de experimentar con el nuevo nacimiento. ¿Cómo experimentamos con el nuevo nacimiento? Reconociendo que somos pecadores, número uno, entendiendo que vamos a morir un día, número tres, entendiendo y comprendiendo el amor de Dios, y número cuatro, tomando una decisión, que es la decisión que a mí me gustaría invitarle a que usted tome hoy. Ahora, si usted entiende que es pecador, si usted comprende de que va a morir un día, si usted entiende perfectamente que a pesar de que es pecador, Dios le ama y Dios está interesado en darle una oportunidad de salvación, lo que tiene que hacer es arrepentirse, arrepentirse de todos sus pecados, pedirle perdón a Dios por todos sus pecados y entablar una relación genuina
con Él por medio de reconocer su situación. No sé si se acuerdan lo que dice San Juan capítulo 3, versículo número 18. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces Dios le ofrece una oportunidad hoy de salvación. La pregunta es si usted va a responder positivamente. Y si usted no tiene una relación, yo lo voy a invitar en este momento, ¿verdad? O cuando usted mire este video, cuando Dios le permita verlo, de que usted pueda responder positivamente a la invitación que Dios le hace. Dios está interesado en darle salvación, Dios está interesado en darle vida nueva, Dios está interesado en que usted experimente con el nuevo nacimiento. Pero el nuevo nacimiento solamente puede ser una verdad para las personas que creen en Jesús, para las personas que reciben a Jesús, para las personas que se arrepienten de sus pecados. Pero para arrepentirse de su pecado, obviamente, primero hay que reconocer que somos pecadores. No nos podemos arrepentir de algo que ni siquiera reconocemos. Y yo le invito en este día, ¿verdad?, de que usted piense con relación a todo lo que hemos compartido, a todo lo que le hemos compartido. Y si Dios te ha hablado, si Dios te ha convencido de pecado, de justicia y de juicio, de que tú procedas a arrepentimiento. Eso es lo que Dios quiere. Me gustaría orar antes de concluir y de esa manera vamos a terminar, ¿verdad?, en esta noche, dándole gracias a Dios porque Él es bueno, porque Él nos bendice, porque Él nos ayuda, Él nos fortalece. Y también si usted tiene alguna necesidad específica, de oración. Cuando usted tenga la oportunidad de ver el video, pues usted puede escribir, ya sea de manera pública o de manera personal, privada. Si tiene alguna necesidad, a mí me gustaría estar orando por usted. O si tienes más preguntas, hay cosas que no entendiste, cosas que no quedaron claras, y hay cosas que no me expliqué de la mejor manera, de que usted pueda seguir comunicándose conmigo. La idea es entablar una conversación con usted que sea de beneficio para usted y de bendición para sus vidas. Vamos a orar entonces para concluir en este momento y le vamos a dar gracias por este privilegio que nos ha dado de compartir la palabra de Dios con ustedes. Si Dios quiere, probablemente nos vamos a estar viendo los que tengan el deseo, ¿verdad? Obviamente de hacerlo eh, en unas 2 semanas, en 2 miércoles. Vamos a estar presentando un nuevo tema que sea de bendición para ustedes. Estaba pensando tal vez en relaciones en la familia, cómo podemos mejorar las relaciones familiares, cómo podemos ser mejores padres, cómo podemos ser mejores madres, mejores hombres, mejores mujeres, para que Dios nos use y para que Dios nos bendiga. Vamos a orar en este momento. Nuestro buen Padre Celestial, gracias Dios te damos por darnos el privilegio de poder no solamente abrir tu palabra, pero poder estudiarla, poder analizarla, poder comprenderla y poder compartirla con los demás. Yo te ruego en este día que tú estés bendiciendo a cada uno de mis hermanos y que este mensaje pueda llegar, Señor, a los corazones de ellos, que ellos puedan comprender el precioso plan que tú tienes para sus vidas, que tú deseas bendecirles, que deseas ayudarles, que deseas sacarlos de los lugares tal vez de oscuridad donde se encuentran. La luz vino a este mundo, esa es la palabra, y alumbra en la oscuridad. Y mi amigo, hermano, que me escuchas, quiero que sepas, no importa dónde tú te encuentras en este momento, lo importante es que tú procedas a salir de la oscuridad, a salir de ese lugar tenebroso o a salir de ese lugar de duda, de incertidumbre, que tú vengas al Señor. Jesucristo específicamente nos dice, hey, vengan a mí. ¿Quiénes? Todos, todos están trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Y pongan atención en esto. Jesús dice, lleven mi yugo sobre ustedes, porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Y lo que Dios quiere es bendecirte. El ministerio de la reconciliación, de acuerdo a 2 de Corintios capítulo 5, es que Dios no nos está tomando en cuenta a nosotros los hombres, nuestros pecados. ¿Y cómo lo hace? Por medio de Jesucristo, por medio del sacrificio de Él en la cruz. No nos toma en cuenta nuestra rebeldía, no nos toma en cuenta nuestra maldad y nos da una oportunidad de salvación. Te da una oportunidad a ti de salvación, de que te arrepientas, de que pidas perdón. Así que no importa dónde estás,
Donde tú estás, el Señor te puede alcanzar. Donde tú te encuentras en este momento, tú puedes venir a Él, acercarte a Él y decirle al Señor, Señor, perdóname, te pido perdón por todo lo malo que yo he hecho. Reconozco que soy un pecador. Yo quiero ser parte de tu familia, yo quiero ser hijo tuyo. Yo quiero asegurarme de que cuando muera voy a pasar la eternidad contigo. Y ese es mi deseo también, de que todas las personas que tengan la oportunidad de ver este video, ellos también puedan pasar a formar parte de la familia de Dios. Que Dios te bendiga en este día y es mi oración nuevamente de que Dios esté multiplicando su gracia, su amor y su misericordia para contigo, para con tu familia y para con todas las personas que están a tu alrededor. Que Dios bendiga tu casa, que Dios bendiga tu trabajo, que Dios bendiga tu familia, que Dios bendiga tu entrada y tu salida desde ahora y para siempre. Ricas bendiciones para todos.